Vamos con los ejercicios. En la clase de hoy vamos a trabajar algo peculiar y es el patrón de repositorio. Este es un patrón de diseño que actúa como intermediario entre la lógica de negocios de la aplicación y su capa de datos. Abstrae el acceso a los datos, lo que hace que el código sea más limpio, más testeable y resiliente a los cambios en las fuentes de datos. Vamos a trabajar un ejemplo con el patrón de repositorio para que nosotros podamos hacer uso de las interfaces. Recuerden que las interfaces son parte de la programación orientada a objetos y permiten definir un contrato que las clases deben de seguir. Entonces, una interfaz es una colección de métodos que una clase debe implementar para garantizar un comportamiento específico. Entonces, normalmente en una aplicación web vamos a tener la parte de la presentación, que son los catálogos, los formularios, todo lo que visualizamos. Tenemos la capa de dominio, que es donde se aplica la programación orientada a objetos, y tenemos la capa de datos, que es donde se hace la conexión a MySQL, SQL, base de datos no SQL. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esta parte, en la capa de dominio. Es donde vamos a trabajar la programación orientada a objetos. Ahora, como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos también la capa de repositorios donde utilizamos este patrón y también la de dominio. Nosotros vamos a trabajar la lógica empresarial en esta parte. Por ejemplo, el sistema de la empresa requiere que nosotros demos de alta productos, que también los obtengamos, los actualicemos y los eliminemos, como se encuentra en esta parte. Nosotros vamos a crear nuestra interfaz donde hagamos ese contrato que sí o sí se tiene que agregar, obtener, actualizar y eliminar. Entonces, aquí en la capa de dominio vamos a tener nuestro producto y vamos a implementar ese contrato, o sea, esa interfaz, para que sí o sí se realicen esas acciones en el producto. Entonces, como pueden ver, es un ejemplo excelente de cómo vamos a realizar la abstracción utilizando interfaces en el patrón de repositorio. Ahora nosotros vamos a realizar el siguiente ejercicio. Si desean pueden ponerle pausa al video, realizar cada una de las tareas y después ver la clase. Nosotros vamos a aplicar lo que es el patrón de repositorios utilizando abstracción e interfaces con esta clase que es post, es para postear algo, donde nosotros vamos a tener los atributos y los métodos. Así que nos vamos a ir a nuestro Visual Studio Code para realizar este ejercicio. Primero vamos a crear un archivo. Este archivo se va a llamar post.py. Primero vamos a empezar creando nuestra clase post. Dos puntos y vamos a agregar los atributos e inicializarlos en nuestro constructor. Borramos, definimos nuestros atributos self.id 0, self.title vacío y self.content. Listo, vamos a dejar de esta manera nuestra clase. Ahora necesitamos crear también los métodos. Recuerden que en el patrón de repositorios nosotros vamos a crear una capa extra al momento de manejar las acciones que se van a realizar. Así que vamos a crear nuestro repositorio, class. En el repositorio nosotros vamos a agregar las acciones que se van a realizar. En este caso es obtener todos, actualizar, eliminar y agregar. Paréntesis. Dos puntos. Esta clase va a ser nuestra interfaz donde crearemos nuestros métodos abstractos que sí o sí se tienen que implementar en post para que concuerde con la lógica empresarial. Entonces, el repositorio va a ser una clase abstracta. Para eso, vamos a utilizar from, abc, import, abc y también abstract, method. Ahora, en este nosotros vamos a especificar nuestro primer método abstract. Colocamos una arroba seguido de abstract. Pegamos. Def. El primero va a ser get
para poder obtener un solo post. Colocamos self. Nosotros vamos a tener varios posts, varios posteos, ya sea de un post sobre Java, un post sobre Python, un post sobre PHP. Entonces vamos a tener varios. Por lo tanto, entre todos esos vamos a buscar uno y para eso vamos a necesitar de un ID. En los métodos, al retornar un valor, recordemos que podemos especificar el tipo. ¿Qué tipo es el que vamos a retornar? Tipo post. Dos puntos, damos un enter. Como les digo, sí o sí se tiene que implementar el método, así que vamos a reforzar esto mandando un error si no se implementan. Not implement. Error. Listo. En este caso nosotros estamos diciendo que sí o sí se tiene que implementar en la clase un método get para poder obtener un elemento. Tenemos que enviar el ID y al final se va a retornar un tipo post. Y si no se implementa el método, mandamos un error. Damos un enter. Vamos a crear otro, arroba, pegamos, def, get all. En este vamos a obtener todos los elementos, o sea, todo lo que se posteó. Colocamos self. Aquí lo que vamos a retornar es una lista de posts, list de tipo post. Damos un enter. Nuevamente mandamos un error si no se llega a implementar. Creamos nuestro siguiente método abstracto que va a ser add para poder agregar elementos de tipo post, self, value. Y nosotros especificamos que en este método no se va a retornar absolutamente nada, porque simplemente vamos a agregar un valor en una lista. Marcamos un error si no se implementa. Siguiente método, def, update. Para actualizar, nosotros vamos a necesitar que se envíe el ID del dato que queremos actualizar y el valor, value, o sea, nuestro post, y que vamos a retornar absolutamente nada, de la misma manera que agregar. None. Dos puntos. Mandamos un error. Aquí nos faltó especificar, no nos olvidemos que es un método abstracto. Pegamos y nuevamente arroba y pegamos. Agregamos nuestro último método, colocamos arroba y creamos nuestro último método abstracto, def, delete, self, para eliminar un elemento, nuevamente necesitamos saber cuál, con el ID, flecha, y especificamos que no se retorne nada. Dos puntos, enter. Nuevamente, error, si no se llega a implementar. Ok, nosotros ya creamos nuestros métodos abstractos y también la clase tiene que ser abstracta, por lo tanto vamos a colocar ABC. Listo. Todo esto es una interfaz donde realizamos un contrato que al utilizar esta clase que es repositorio, vamos a implementar sí o sí estos métodos. Si alguno de estos no se implementa, va a haber un error, porque en este caso se tienen que realizar todas estas acciones. Ahora, algo muy importante y es que podemos hacer que esta interfaz lo pueda utilizar cualquier clase. O sea que no es necesario solamente utilizarlo en nuestro post. Podemos hacer que se utilice para los posteos, para los comentarios, para los usuarios, para los likes, etc. ¿Cómo hacemos esto? En repositorio vamos a crear un genérico. Los genéricos nos permiten recibir cualquier tipo de dato. Entonces aquí estamos diciendo que nosotros vamos a poder recibir cualquier tipo. Así que acá no es necesario que nosotros retornemos el tipo post, sino que se va a retornar exactamente el tipo que estamos manejando. Tipo post, tipo comment, tipo user, cualquier tipo. Aquí también vamos a tener una lista de cualquier tipo. Estoy haciendo esto porque como ejercicio les va a quedar que utilicen este repositorio en la clase comment. Así que lo vamos a dejar genérico. Bajamos. Ahora vamos a crear nuestro repositorio especial para los posts. Post, repositorio, paréntesis. Y aquí nosotros vamos a agregar el repositorio.
que creamos en la parte de arriba. Y también vamos a enviar el tipo. ¿De qué tipo es? De tipo post. Colocamos 2 puntos. Entonces, si ustedes crean su repositorio para los comentarios, aquí van a enviar el tipo comentario. Ahora sí, vamos a crear nuestro constructor init. Y nosotros vamos a colocar self. Necesitamos una lista de posts. Les digo, vamos a trabajar algo fake con listas, no directamente con base de datos. Este va a ser un diccionario donde tengamos un valor de tipo entero que sería el ID y el post. Cada objeto que nosotros creemos de tipo post va a tener un ID. Aquí creamos nuestro atributo tipo post. Aquí me falta la S. Inicializamos sin ningún valor. Ahora damos un enter. Si nosotros tratamos de crear una instancia de nuestro repositorio, vamos a tener error porque no hemos implementado los métodos que sí o sí se tienen que agregar, ya que nosotros creamos nuestro contrato con estos métodos. En un post sí o sí se tiene que obtener un solo valor. Get, self, ID, y vamos a retornar el tipo post. Damos un enter, return. Mandamos a llamar la lista self.post, paréntesis, y agregamos el ID. Damos un enter, def get-all self tipo lista de post. 2 puntos, enter. Retornamos y lo único que vamos a hacer es mandar a llamar nuestra lista. Post.values. Aquí recuerden que post es tipo diccionario, lo vamos a convertir a tipo lista. List. Ok. Ahora vamos a agregar un valor def add, paréntesis, self, recibimos el valor que se va a agregar, entry. Aquí no se va a retornar nada. 2 puntos, damos un enter. Para agregar un valor simplemente mandamos a llamar nuestro diccionario y agregamos la llave y el valor. Siguiente, def update. Paréntesis, para poder actualizar nosotros necesitamos el valor, entry. No vamos a retornar nada. 2 puntos, damos un enter. Vamos a hacer una validación si el ID no existe o no hay un ID. Nosotros vamos a mandar un error. Value, error. Colocamos no se puede actualizar el post. Damos un enter. Esto es si no existe el ID. Si existe, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a actualizar. ¿Cómo vamos a actualizar el dato en nuestro diccionario? Simplemente vamos a agregar la llave y asignamos el valor. Damos un enter. Por último, vamos a eliminar def, delete, paréntesis, self, el valor que queremos eliminar. No vamos a retornar nada. 2 puntos. Verificamos también si existe. Entry.id. Si nuestro post no tiene un ID, entonces nuevamente mandamos un error. No se puede eliminar el post. Damos un enter. Y si hay un ID, entonces hay un dato que podemos eliminar. Vamos a utilizar del self.post y agregamos el ID del post que vamos a eliminar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Nosotros creamos nuestra clase post con sus atributos.
Creamos una interfaz que, recuerden, es un contrato. En este contrato se tiene que obtener un solo dato, todos los datos, poder agregar uno, actualizarlo y eliminarlo. ¿Qué dato? De cualquier tipo, porque nosotros aquí especificamos que puede ser de tipo post, tipo comment, tipo user. Y si nosotros esta interfaz lo aplicamos a una clase, que en este caso es una clase especial donde se van a realizar todas las acciones del post, sí o sí implementamos todos los métodos. Y estos métodos tienen que realizar lo que se requiere. En este caso, si queremos obtener uno, necesitamos saber cuál de todos los posts a través del ID. Si queremos obtener todos, agregamos los valores que se encuentran dentro de nuestra lista. Si queremos agregar un valor, especificamos la posición y el valor. Si queremos actualizar, nuevamente posición y el valor. Si queremos eliminar, necesitamos saber el valor que vamos a eliminar. Entonces nosotros hicimos de manera correcta nuestro patrón de repositorios, donde dividimos la capa en dos, donde tenemos nuestro objeto y tenemos las acciones. También creamos nuestra interfaz, que como les digo, es un contrato. Vamos a guardar, nos vamos a ir a main y en main nosotros vamos a ejecutar from post import y vamos a importar post repository. También vamos a utilizar la clase post para poder crear nuestros objetos. Repo igual a post repo. Damos un enter. Vamos a agregar los post.add. Tenemos que enviar un tipo post, paréntesis. Aquí nosotros vamos a agregar primero el ID 0. Colocamos el título, que va a ser Java. En nuestro no nos está pidiendo porque aquí en nuestra clase no lo estamos recibiendo. ID, title, content. Y los vamos a asignar. ID, title. Y tenemos el content. Ok, guardamos y regresamos. Ahora sí, si colocamos una coma, nos dice que agreguemos el contenido. Java es un lenguaje de programación. Listo. Tenemos el primer posteo. Damos un enter. Creamos otro, repo.add. Este post va a ser sobre Python. 1, comillas, Python. Agregamos el contenido. Python es un lenguaje muy popular. Damos un enter, creamos otro, add, post, paréntesis, ID, PHP, y especificamos PHP fue creado en 1994. Damos un enter. Ahora, si nosotros ejecutamos el método getAll, repo.getAll, vamos a obtener todos los posts que acabamos de agregar. Cargamos. Aquí tenemos un error porque aquí vamos a cambiar la lógica porque en este caso el ID puede ser 0 o 1 o el primer elemento puede ser un 5. Entonces nos va a agregar los elementos de manera desordenada y nos va a reemplazar datos. Para eso vamos a utilizar len. Len lo que hace es obtener el tamaño de nuestra lista. Por ejemplo, si en nuestra lista no tenemos ningún elemento, entonces vamos a obtener 0, que sería la primera posición. Si ya agregamos un elemento, aquí automáticamente se va a agregar este dato en la posición 1. Y si tenemos 2 datos, se va a agregar en la posición 2 y así va a ir aumentando. Siempre se va a ir agregando el dato al final de nuestra lista. Y nos vamos en la parte de arriba. Aquí tenemos error. Vamos a inicializarlo mejor con llaves. Entonces, si nosotros recibimos un dato vacío, vamos a inicializarlo para que no tengamos problemas con los nulos. Cargamos y
se imprimen correctamente todos los datos que se encuentran en mi lista, que son 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Ahora, estos datos que tenemos aquí no se le entienden absolutamente nada. Para que nosotros podamos trabajar de manera correcta una clase que simplemente se va a dedicar a poder recibir datos, nosotros podemos hacerlo de diferente manera, utilizando el decorador @dataclass. Este es muy útil cuando simplemente queremos crear nuestra plantilla de la clase, donde no vamos a tener absolutamente nada de lógica, simplemente para poder enviar nuestros datos y almacenarlos. Vamos a utilizar from data class, import, utilizamos data class. Entonces nosotros vamos a poder hacer uso de este data class. Aquí lo único que haríamos es eliminar esto, ya que data class se va a encargar de inicializar nuestros atributos todos sin necesidad de que hagamos absolutamente nada, porque este decorador ya sabe que lo vamos a utilizar específicamente para almacenar datos. Entonces nosotros simplemente vamos a definir los atributos ID, de tipo entero, title, de tipo string, el contenido, content, igual de tipo string. De esta manera, automáticamente al imprimir la lista de posts, nos va a mandar los datos específicos de cada posteo. En este caso, vamos a ver Java, Python y PHP. Si no utilizamos data class, tendríamos que utilizar una clase que se llama string, que en este caso con string vamos a poder, en vez de enviar esto, vamos a estar colocando cada uno de los datos concatenados. Entonces es algo que nosotros tendríamos que hacer manualmente y que Data Class ya lo hace automáticamente, sin necesidad de escribir demasiado código. Vamos a guardar, nos regresamos y cargamos nuevamente. Como pueden ver, ahora gracias a Data Class podemos ver los datos específicos de cada objeto. En este caso, Java con el ID 0, Python con el ID 1 y también tenemos PHP con el ID 2. Como les digo, si no utilizáramos ese decorador, nosotros tendríamos que manualmente colocar cada uno de los datos para que se puedan visualizar. Ahora sí, nos vamos con el siguiente, que sería para consultar uno, print, paréntesis, repo, punto, get. Para obtener tenemos que enviar el ID. En este caso voy a consultar Java con ID 0. Vamos a comentarlo. Cargamos y obtenemos nuestro objeto Java con el ID 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este método se ejecuta de manera correcta. Ahora vamos a realizar una actualización repo.update. Para actualizar vamos a enviar el post nuevo. En este caso vamos a reemplazar Java por Kotlin. Colocamos Kotlin, coma, Kotlin es un nuevo lenguaje. Damos un enter y nuevamente vamos a imprimir el valor que se encuentra en la posición 0, get 0. Cargamos, vamos a borrar. Primero nos aparece Java, después nosotros reemplazamos Java por Kotlin y como podemos ver al imprimir se reemplazó correctamente. Y tenemos ahora el nuevo lenguaje que es Kotlin. Ahora, como pueden notar, el patrón de repositorios es algo muy útil ya que realizamos separaciones en capas. Cuando tenemos una separación, si en este caso tenemos algún problema con alguna acción, directamente nos iríamos con el repositorio de post, que es este. Sabemos que aquí hay un error con alguna acción. Si nosotros tenemos problemas con algún atributo, directamente nos tendríamos que ir a nuestra clase post. Y también gracias a la interfaz, nosotros creamos nuestro contrato de sí o sí que se tiene que hacer en el post. Esto también lo podemos aplicar en comentarios, usuarios, etcétera.
cada vez que ustedes vayan interactuando más con Python y trabajando con backend, van a necesitar de todo esto para organizar de mejor manera su código. En este caso, como les decía, en la capa de dominio, donde está toda la lógica empresarial, como vimos en nuestros diagramas de clases, donde teníamos en el sistema escolar lo que son los alumnos, las calificaciones, los cursos. Nosotros tenemos que crear nuestras clases. También, si queremos agregar esta capa extra, pues agregamos lo que son los repositorios. Si no, lo podemos manejar como vimos anteriormente, pero la ventaja de los repositorios, como les digo, es la separación. Entonces, espero y todos estos ejercicios les hayan servido demasiado para poder reforzar sus conocimientos en programación orientada a objetos con Python. Nos vemos en una siguiente clase.